El aire fresco de la mañana se filtraba por las ventanas del pequeño apartamento mientras Sofía se miraba por última vez en el espejo. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba el sencillo vestido blanco que había elegido para el día más importante de su vida. No era el vestido de sus sueños, pero era lo que podía permitirse después de años trabajando como secretaria en una pequeña empresa de contabilidad. Hoy se casaría con Ricardo, el hombre que había conquistado su corazón 3 años atrás con sus promesas de amor eterno y un futuro brillante juntos. La historia de amor entre Sofía y Ricardo había comenzado de la manera más inesperada. Ella trabajaba largas horas en la oficina, soñando con algún día poder estudiar administración de empresas y construir algo propio. Él era vendedor de seguros, carismático y lleno de planes ambiciosos que siempre parecían estar a punto de materializarse. Se conocieron en una cafetería un martes lluvioso, cuando Ricardo se ofreció a pagar su café después de que ella descubriera que había olvidado su cartera en casa. Ese pequeño gesto de amabilidad se convirtió en conversaciones largas, cenas románticas y finalmente en una propuesta de matrimonio que la dejó sin aliento. Durante los meses de preparación para la boda, Sofía había notado algunos cambios en Ricardo. Se volvía más distante, llegaba tarde a sus citas y siempre tenía excusas relacionadas con el trabajo. Cuando le preguntaba sobre los detalles de la ceremonia o sus planes futuros, él cambiaba de tema o le decía que no se preocupara, que él se encargaría de todo. Sus amigas habían expresado algunas dudas, pero Sofía las había ignorado, convenciéndose de que los nervios prematrimoniales eran normales y que su amor superaría cualquier obstáculo. La pequeña iglesia del barrio estaba decorada con flores blancas y amarillas que la madre de Sofía había arreglado personalmente. Los invitados, principalmente familiares y algunos amigos cercanos, llenaban las bancas con expectativa. Sofía había soñado con este momento durante años, imaginando cómo sería caminar hacia el altar y ver la mirada de amor en los ojos de su futuro esposo. Su padre, un hombre trabajador que había sacrificado mucho para darle una buena educación, la tomó del brazo con lágrimas en los ojos, orgulloso de ver a su hija encontrar la felicidad. Pero cuando las puertas de la iglesia se abrieron y Sofía comenzó su caminata hacia el altar, algo estaba terriblemente mal. Ricardo no estaba solo frente al altar. A su lado, vestida con un elegante traje sastre azul marino, estaba Patricia, su jefe de la empresa de seguros donde trabajaba. La mujer que Sofía había conocido en algunas reuniones sociales, siempre impecable, siempre segura de sí misma, siempre observándola con una sonrisa que ahora entendía tenía un significado completamente diferente. El mundo de Sofía se detuvo. Los murmullos de los invitados se convirtieron en un zumbido lejano mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. Ricardo tenía una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de culpa y determinación que le heló la sangre. Patricia la miraba con una sonrisa fría, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. El ramo de flores en las manos de Sofía comenzó a temblar mientras su mente luchaba por entender lo que estaba sucediendo. Ricardo dio un paso adelante y su voz resonó en la iglesia silenciosa. Sus palabras fueron como dagas que atravesaron el corazón de Sofía. Le dijo que había estado viviendo una mentira, que su verdadero amor era Patricia, que la relación entre ellos había comenzado meses atrás y que no podía seguir fingiendo. Explicó que Patricia le había ofrecido oportunidades profesionales que él no podía rechazar, una vida de lujo y estabilidad que Sofía nunca podría brindarle. La humillación fue completa cuando añadió que esperaba que ella pudiera entender y que encontrara a alguien más adecuado para su nivel social. Los invitados observaban en shock total. Algunos familiares de Sofía se levantaron indignados, mientras otros permanecieron petrificados por la crueldad de la situación. Su madre corrió hacia ella, pero Sofía no podía moverse, no podía respirar, no podía hacer nada más que mirar como el hombre que había amado destruía su mundo frente a todos los que la conocían. Patricia tomó el brazo de Ricardo con una sonrisa triunfante, como si hubiera ganado un premio que había estado codiciando durante mucho tiempo. La traición no terminó ahí. Ricardo continuó explicando que había usado el dinero que ambos habían ahorrado para la luna de miel para invertir en el negocio de Patricia, que el apartamento que habían planeado comprar juntos ahora sería para él y su nueva pareja, y que esperaba que Sofía pudiera mudarse de la ciudad porque su presencia haría las cosas incómodas para todos. Cada palabra era calculada para causar el máximo daño, como si quisiera asegurarse de que ella nunca se recuperara de esta humillación. Pero en ese momento de absoluta devastación, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas y su mundo se desmoronaba, algo extraño sucedió. Una sensación de calma inesperada la invadió, como si una voz interior le susurrara que esto no era el final de su historia, sino apenas el comienzo. Sofía se enderezó, se limpió las lágrimas y miró directamente a Ricardo y Patricia. Sin decir una palabra, se quitó lentamente el anillo de compromiso y lo dejó caer al suelo, donde rodó hasta detenerse a los pies del altar. Lo que ninguno de los presentes sabía era que en ese preciso momento,
a miles de kilómetros de distancia, un sobre con el sello de una prestigiosa firma de abogados estaba siendo entregado a una dirección que cambiaría todo. El destino, que había permanecido silencioso durante tanto tiempo, finalmente había decidido intervenir, y los planes cuidadosamente trazados de Ricardo y Patricia estaban a punto de enfrentar una fuerza que nunca habían imaginado. La carta que había llegado esa misma mañana llevaba el membrete de Martínez y Asociados, una de las firmas de abogados más prestigiosas del país. El sobre había sido entregado personalmente por un mensajero a la dirección que Sofía había proporcionado como contacto de emergencia años atrás, cuando había llenado unos formularios que apenas recordaba. Su hermana menor, Carmen, había recibido la correspondencia y ahora conducía desesperadamente hacia la iglesia, sin saber que llegaría justo cuando el mundo de Sofía se había hecho pedazos. Mientras tanto, en la iglesia, el silencio se había vuelto ensordecedor. Los invitados no sabían si levantarse, quedarse sentados o simplemente desaparecer. El padre López, quien había conocido a Sofía desde niña, permanecía inmóvil frente al altar, completamente perdido sobre cómo manejar una situación tan extraordinaria. Nunca en sus 30 años de servicio religioso había presenciado algo así. Las flores cuidadosamente arregladas parecían burlarse de la tragedia que se desarrollaba, y el sol que entraba por los vitrales creaba patrones de colores sobre el rostro pálido de Sofía. Ricardo intentó acercarse a ella, quizás para ofrecer alguna explicación adicional o tal vez para suavizar el golpe, pero Sofía levantó una mano para detenerlo. Su voz, cuando finalmente habló, era apenas un susurro que resonó en toda la iglesia. Le dijo que no quería escuchar ni una palabra más, que ya había dicho suficiente para destruir no solo su corazón, sino también su dignidad frente a todas las personas que los conocían. Sus ojos, que habían estado llenos de lágrimas, ahora mostraban algo diferente, una determinación fría que nadie había visto antes en ella. Patricia, quien había permanecido en silencio disfrutando del espectáculo, finalmente decidió hablar. Con una voz dulce pero venenosa, le dijo a Sofía que realmente esperaba que no hubiera resentimientos, que las cosas del corazón no se podían controlar y que ella había luchado contra sus sentimientos durante mucho tiempo antes de rendirse al amor verdadero. Explicó que Ricardo merecía estar con alguien que pudiera impulsar su carrera profesional, alguien con conexiones y recursos que Sofía simplemente no tenía. Sus palabras fueron elegidas cuidadosamente para sonar comprensivas mientras clavaban el cuchillo más profundamente. La madre de Sofía, una mujer fuerte que había criado a sus hijas sola después de enviudar joven, no pudo contenerse más. Se acercó a Patricia con una dignidad que impresionó a todos los presentes y le dijo que el dinero y la posición social nunca podrían comprar la clase y el corazón que su hija tenía. Le recordó que las relaciones construidas sobre traición y engaño raramente terminaban bien, y que tal vez debería considerar qué tipo de hombre era Ricardo si era capaz de humillar públicamente a alguien que lo había amado sinceramente. En ese momento de tensión extrema, las puertas de la iglesia se abrieron abruptamente. Carmen entró corriendo, sosteniendo el sobre de la firma de abogados. Su respiración entrecortada y su expresión de urgencia captaron la atención de todos. Se dirigió directamente hacia Sofía, quien la miró con confusión. Carmen le susurró algo al oído que hizo que los ojos de Sofía se abrieran completamente. Sin embargo, Carmen no le entregó la carta inmediatamente, primero observó la escena que se desarrollaba y rápidamente entendió lo que había sucedido. Lo que nadie sabía era que Sofía tenía secretos propios. Años atrás, cuando era adolescente, había ayudado a una anciana elegante que había sufrido una caída en la calle. La mujer, agradecida por la bondad de una extraña, había tomado nota del nombre completo de Sofía y su dirección. Esa anciana era Esperanza Vázquez, una millonaria excéntrica conocida por sus obras de caridad poco convencionales y su obsesión por recompensar los actos de bondad genuina. Durante años, había estado investigando discretamente la vida de Sofía, observando sus decisiones, su carácter y la forma en que trataba a otros. La investigación de la señora Vázquez había revelado detalles fascinantes sobre la vida de Sofía. Había descubierto que, a pesar de sus propias dificultades económicas, Sofía había estado enviando dinero mensualmente a un orfanato local durante los últimos 5 años. También había averiguado que Sofía se había ofrecido como voluntaria para enseñar lectura a adultos mayores los fines de semana, algo que nunca había mencionado a nadie, ni siquiera a Ricardo. Estos actos de generosidad silenciosa habían convencido a la anciana de que había encontrado a la persona correcta para su plan especial. Mientras tanto, Ricardo y Patricia comenzaron a mostrar signos de impaciencia. Claramente habían esperado que Sofía simplemente se marchara después de su anuncio, permitiéndoles continuar con sus planes sin más drama. Patricia susurró algo a Ricardo sobre la necesidad de irse pronto, porque tenían una reservación en un restaurante caro para celebrar su nueva vida juntos. La crueldad casual de su comentario,
Hecho en voz lo suficientemente alta para que Sofía lo escuchara, agregó otra capa de humillación a una situación ya insoportable. El padre López finalmente encontró su voz y preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudar en esta situación tan inusual. Su preocupación genuina por Sofía era evidente, y varios de los invitados comenzaron a expresar su apoyo hacia ella y su disgusto hacia Ricardo y Patricia. La atmósfera en la iglesia se había vuelto cada vez más tensa, con dos bandos claramente definidos, aquellos que apoyaban a Sofía y aquellos pocos que parecían estar del lado de Ricardo y Patricia. Carmen finalmente decidió que era el momento adecuado y le entregó el sobre a Sofía. Con manos temblorosas, Sofía lo abrió y comenzó a leer. Su expresión cambió gradualmente de confusión a asombro absoluto. Las palabras en la carta eran difíciles de procesar después del shock emocional que había experimentado, pero lentamente comenzó a entender el contenido. La carta explicaba que había heredado algo significativo de alguien llamada Esperanza Vázquez, pero los detalles específicos requerían una reunión personal con los abogados lo antes posible. Ricardo, notando el cambio en la expresión de Sofía, intentó acercarse para ver qué contenía la carta, pero ella la dobló rápidamente y la guardó. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, Sofía sonrió ligeramente. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que sugería que tal vez, solo tal vez, el destino tenía otros planes para ella después de todo. Sofía dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su pequeño bolso de mano, pero no antes de que Ricardo alcanzara a ver el membrete dorado de la prestigiosa firma de abogados. Su expresión cambió instantáneamente de arrogancia a curiosidad, y luego a algo que parecía preocupación. Patricia también había notado el intercambio y susurró algo urgente al oído de Ricardo, quien asintió nerviosamente. La dinámica de poder en la iglesia había comenzado a cambiar de una manera sutil pero perceptible. «¿Qué es eso, Sofía?», preguntó Ricardo, intentando sonar casual pero fallando miserablemente. Su voz tenía un tono que ella no había escuchado antes, una mezcla de nerviosismo y algo que casi parecía miedo. «Si es algo importante, tal vez pueda ayudarte a entenderlo. Sabes que siempre me he encargado de los asuntos legales entre nosotros». Sus palabras sonaron huecas incluso para él mismo, especialmente considerando que acababa de destruir públicamente su relación. Sofía lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla. «Creo que ya has hecho suficiente por hoy, Ricardo. No necesito tu ayuda para nada». Su voz era más firme de lo que había sido en años, y varios invitados murmuraron su aprobación. Carmen se acercó más a su hermana, creando una barrera protectora entre Sofía y la pareja que había causado tanto dolor. Patricia, quien claramente no estaba acostumbrada a que la ignoraran, dio un paso adelante. «Sofía, querida, entiendo que estés molesta, pero no deberías tomar decisiones importantes mientras estás emocionalmente alterada. Tal vez Ricardo y yo podríamos ayudarte a revisar cualquier documento legal. Después de todo, tengo experiencia en negocios y...». Su voz se desvaneció cuando Sofía la miró con una expresión que nunca había visto antes. «Patricia», dijo Sofía lentamente, «aprecio tu preocupación, pero creo que ya has ayudado suficiente. De hecho, creo que ambos han ayudado más de lo que jamás habrán». Había algo en su tono que hizo que varios invitados se inclinaran hacia adelante, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. El padre López, quien había estado observando el intercambio con creciente interés, se acercó a Sofía. «Hija mía, si necesitas un lugar tranquilo para leer esa carta o hacer algunas llamadas telefónicas, mi oficina está disponible. Hay un teléfono privado que puedes usar». Su oferta fue hecha con genuina bondad, pero también con la sabiduría de alguien que había visto suficiente drama humano para reconocer cuando las cosas estaban a punto de cambiar dramáticamente. Sofía asintió gratamente, pero antes de moverse, se dirigió a toda la congregación. «Quiero agradecer a todos por venir hoy. Sé que esto no es lo que esperaban presenciar, y lamento que hayan tenido que ser testigos de esto». Hizo una pausa, mirando directamente a Ricardo y Patricia. Pero tal vez fue necesario que todos vieran la verdad sobre algunas personas antes de que fuera demasiado tarde. Mientras Sofía se dirigía hacia la oficina del padre López, seguida de cerca por Carmen y su madre, Ricardo y Patricia intercambiaron miradas nerviosas. Algo en la forma en que Sofía había hablado, la confianza que había mostrado después de leer esa carta, los había inquietado profundamente. Ricardo intentó seguirla, pero el padre López se interpuso gentilmente. «Creo que la señorita necesita un momento de privacidad», dijo el sacerdote con una autoridad tranquila que no admitía discusión. «Tal vez sería mejor que ustedes se retiraran por ahora. Esta situación ya ha sido suficientemente difícil para todos los involucrados». En la oficina del padre López, Sofía volvió a leer la carta más cuidadosamente. Las palabras eran aún más increíbles la segunda vez.
La señora Esperanza Vázquez no solo había estado observando su vida durante años, sino que había quedado tan impresionada por su carácter que había decidido cambiar su testamento. La carta explicaba que Sofía había heredado una fortuna considerable, pero también algo mucho más significativo, un imperio empresarial que incluía varias propiedades, inversiones y, más importante aún, una participación mayoritaria en la empresa de seguros donde trabajaba Patricia. Carmen, quien había estado leyendo por encima del hombro de su hermana, soltó un grito ahogado. Sofía, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Tú eres técnicamente la jefa de Patricia ahora. Y probablemente controlas el trabajo de Ricardo también. Sus ojos brillaron con una mezcla de asombro y algo que parecía justicia poética. Su madre, siempre la más práctica de las tres, preguntó, ¿pero cómo es esto posible? ¿Quién era esta señora Vázquez? ¿Por qué te elegiría a ti? Sus preguntas eran válidas, pero la carta explicaba que todo sería revelado en una reunión con los abogados al día siguiente. Mientras tanto, fuera de la oficina, Ricardo había comenzado a hacer preguntas incómodas a algunos de los invitados sobre lo que habían visto en la carta. Su comportamiento nervioso no pasó desapercibido, y varios familiares de Sofía comenzaron a disfrutar de su evidente ansiedad. Patricia, por su parte, había comenzado a hacer llamadas telefónicas discretas, claramente preocupada por algo que no estaba dispuesta a compartir. El tío de Sofía, un hombre mayor que había trabajado en el sector financiero durante décadas, se acercó a Ricardo con una sonrisa astuta. Es interesante cómo las cosas pueden cambiar tan rápidamente, ¿no crees? Una persona puede despertar pensando que controla su destino, y para el final del día, descubrir que el destino tiene otros planes. Sus palabras fueron aparentemente casuales, pero Ricardo sintió un escalofrío. Dentro de la oficina, Sofía había tomado una decisión. Iba a llamar a la firma de abogados inmediatamente, sin esperar al día siguiente. Carmen marcó el número mientras su hermana respiraba profundamente, preparándose para una conversación que podría cambiar todo. Cuando la recepcionista contestó, Sofía se identificó y mencionó la carta que había recibido. La respuesta fue inmediata y sorprendentemente urgente. Señorita Sofía, hemos estado esperando su llamada. El señor Martínez está disponible para reunirse con usted ahora mismo si es posible. Tenemos algunos asuntos muy importantes que discutir, y la situación requiere atención inmediata. La voz de la recepcionista tenía un tono de emergencia que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. Afuera, Ricardo y Patricia habían notado la prolongada ausencia de Sofía y su familia. Su nerviosismo había aumentado considerablemente, y Patricia había comenzado a hacer llamadas cada vez más frecuentes. Algunos invitados habían comenzado a murmurar entre ellos, creando un ambiente de expectativa y tensión que era casi palpable. El momento de la verdad se acercaba rápidamente, y nadie podía imaginar completamente cómo las próximas horas cambiarían la vida de todos los presentes para siempre. Cuando Sofía colgó el teléfono después de hablar con la firma de abogados, su rostro había palidecido completamente. Carmen y su madre la miraron con preocupación, esperando que compartiera lo que había aprendido durante la conversación. El abogado no solo había confirmado la herencia, sino que había revelado algo que había cambiado toda la perspectiva de la situación. La señora Esperanza Vázquez no había muerto recientemente como Sofía había asumido, había fallecido hace 6 meses, y los abogados habían estado buscándola discretamente desde entonces. «Hay algo más», susurró Sofía, con la voz quebrada por la shock. El abogado me dijo que la señora Vázquez había estado investigando no solo mi vida, sino también la de Ricardo. Aparentemente, ella había descubierto algo sobre el que consideraba importante incluir en los documentos legales. Sus manos temblaron mientras sostenía el teléfono. «Van a venir aquí, ahora mismo. Dijeron que era urgente que yo supiera toda la verdad antes de que Ricardo se enterara de la herencia». Carmen se acercó más a su hermana. ¿Qué tipo de investigación? ¿Qué podrían haber encontrado sobre Ricardo que fuera tan importante? Pero antes de que Sofía pudiera responder, escucharon voces elevadas fuera de la oficina. Ricardo estaba discutiendo con el padre López, exigiendo saber qué estaba sucediendo y por qué Sofía había estado haciendo llamadas telefónicas durante tanto tiempo. La voz de Ricardo se había vuelto más agresiva, mostrando un lado de su personalidad que Sofía raramente había visto. «Ella es mi prometida, padre. Tengo derecho a saber qué está pasando. Si hay asuntos legales involucrados, yo debería estar presente. He manejado todas sus finanzas durante años». Sus palabras revelaron una actitud posesiva que hizo que varios invitados intercambiaran miradas incómodas. Patricia, quien había estado cada vez más nerviosa con cada llamada telefónica que hacía, finalmente se acercó a Ricardo y le susurró algo urgentemente al oído. Su expresión se volvió aún más tensa,
y comenzó a mirar hacia la puerta de la oficina del padre López con una intensidad que rayaba en la desesperación. Algo en su comportamiento sugería que sabía más sobre la situación de lo que había admitido. Dentro de la oficina, el padre López había regresado con una expresión seria. Hay dos hombres en trajes elegantes que acaban de llegar. Dicen que son de la firma de abogados Martínez y Asociados y que necesitan hablar contigo inmediatamente, Sofía. También mencionaron que tienen información importante sobre Ricardo que necesitas conocer antes de tomar cualquier decisión. La madre de Sofía se puso de pie bruscamente. ¿Información sobre Ricardo? ¿Qué tipo de información? Su instinto maternal había estado alertándola sobre Ricardo durante meses, y ahora parecía que sus sospechas podrían estar justificadas. Cuando los abogados entraron a la oficina, trajeron consigo una atmósfera de seriedad profesional que hizo que la habitación se sintiera súbitamente más pequeña. El abogado principal, un hombre distinguido de unos 50 años, se presentó como el señor Martínez. Su compañero, más joven, llevaba un maletín que parecía contener documentos importantes. Señorita Sofía, comenzó el señor Martínez, lamento que tengamos que conocernos en circunstancias tan inusuales. La señora Vázquez había esperado poder explicarle todo esto personalmente, pero su salud se deterioró más rápidamente de lo esperado. Hizo una pausa, mirando hacia la puerta cerrada. El señor Ricardo López está aquí hoy. Sofía asintió, confundida por la pregunta. Sí, está afuera. Pero no entiendo por qué eso sería relevante para la herencia de la señora Vázquez. El abogado más joven abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Me temo que es muy relevante. Durante su investigación sobre usted, la señora Vázquez descubrió algunas irregularidades preocupantes en las actividades comerciales del señor López. Como parte de su debida diligencia para proteger su inversión en usted, ella contrató a investigadores privados para verificar el carácter de las personas cercanas a usted. Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de irregularidades? Su voz tenía un tono de protección feroz hacia su hermana. El señor Martínez intercambió una mirada significativa con su colega antes de continuar. El señor López ha estado involucrado en un esquema de fraude de seguros durante los últimos 2 años. Ha estado falsificando pólizas, creando clientes ficticios y desviando dinero de la empresa donde trabaja su asociada, la señorita Patricia Ruiz. El silencio en la habitación fue absoluto. Sofía sintió como si el mundo hubiera dejado de girar por segunda vez ese día, pero esta vez por razones completamente diferentes. ¿Fraude de seguros? Patricia lo sabía. Ese es el segundo aspecto preocupante, continuó el abogado. Nuestros investigadores descubrieron que la señorita Ruiz no solo estaba al tanto del fraude, sino que era la mente maestra detrás de toda la operación. El señor López era esencialmente su empleado en el esquema, no su socio romántico igual. La revelación golpeó a Sofía como un rayo. Todo comenzaba a tener sentido. Los cambios de comportamiento de Ricardo, sus evasivas sobre el trabajo, la forma en que Patricia siempre parecía estar controlando la situación. No habían sido víctimas del amor verdadero, habían sido socios criminales cuya relación se había basado en actividades ilegales. Hay más, añadió el abogado más joven. La cantidad de dinero involucrada en el fraude es significativa. Están hablando de cargos federales que podrían resultar en sentencias de prisión de hasta 20 años para ambos. Los investigadores federales han estado construyendo un caso durante meses, y están listos para hacer arrestos. Afuera de la oficina, Ricardo había comenzado a caminar de un lado a otro nerviosamente. Su comportamiento había cambiado dramáticamente desde que los abogados habían llegado, y Patricia había desaparecido momentáneamente, aparentemente para hacer otra llamada telefónica urgente. Algunos de los invitados habían comenzado a notar su agitación extrema y estaban empezando a hacer sus propias suposiciones sobre lo que podría estar sucediendo. El tío de Sofía, con su experiencia en el sector financiero, se había acercado discretamente a uno de los abogados antes de que entraran a la oficina. Lo que había escuchado lo había dejado profundamente preocupado, no solo por el bienestar de su sobrina, sino por las implicaciones legales de toda la situación. Señorita Sofía, dijo el señor Martínez, necesita saber que su asociación con el señor López podría haberla puesto en riesgo legal. Afortunadamente, nuestros investigadores no encontraron evidencia de que usted estuviera involucrada o al tanto de las actividades fraudulentas. Sin embargo, es crucial que tome ciertas medidas inmediatamente para protegerse. Patricia regresó del exterior con una expresión de pánico verle y controlado. Se dirigió directamente hacia Ricardo y comenzó a hablarle en susurros urgentes. Sus gestos eran cada vez más frenéticos, y era obvio que algo había cambiado dramáticamente durante su ausencia. Ricardo la miró con horror creciente mientras ella hablaba, y su rostro se volvió casi gris. Dentro de la oficina,
Sofía estaba luchando por procesar toda la información. No solo había descubierto que el hombre que había amado era un criminal, sino que toda su relación había sido potencialmente una fachada para actividades ilegales. La humillación del día había tomado un giro completamente inesperado, transformándose en algo mucho más serio y peligroso. El sonido de sirenas en la distancia comenzó a crecer más fuerte, acercándose a la iglesia. Los invitados en el exterior comenzaron a murmurar con creciente alarma, y Patricia y Ricardo intercambiaron una mirada de terror absoluto. Las sirenas se detuvieron justo afuera de la iglesia, y el sonido de puertas de automóviles cerrándose resonó en el aire tenso. Patricia y Ricardo intercambiaron una última mirada desesperada antes de que las puertas principales se abrieran y varios agentes federales entraran con chalecos que decían FBI en letras grandes. El agente a cargo se dirigió directamente hacia ellos, sosteniendo órdenes de arresto que habían estado esperando ejecutar durante semanas. Ricardo López y Patricia Ruiz están bajo arresto por fraude de seguros, lavado de dinero y conspiración para cometer fraude federal, anunció el agente principal con voz clara que resonó por toda la iglesia. Los invitados observaban en shock absoluto mientras los agentes procedían a leer sus derechos. Patricia intentó mantener su compostura, pero Ricardo se desplomó visiblemente, toda su arrogancia anterior evaporándose en un instante. Desde la oficina del padre López, Sofía observaba la escena a través de la ventana con una mezcla de horror y alivio. El señor Martínez había coordinado discretamente con las autoridades para que los arrestos ocurrieran después de que ella hubiera sido informada completamente de la situación. Señorita Sofía, le dijo suavemente, me alegra informarle que está completamente libre de cualquier sospecha legal. De hecho, usted es considerada otra víctima en este caso. Pero mientras los agentes escoltaban a Ricardo y Patricia hacia los vehículos policiales, Patricia se detuvo súbitamente y gritó algo que hizo que todos se congelaran. ¡Esperen! Hay algo que todos necesitan saber sobre Sofía. Su voz tenía un tono de desesperación, como si fuera su último intento de causar daño antes de ser llevada. El agente principal levantó una mano para detener el procedimiento momentáneamente. Patricia, con las esposas ya puestas, se dirigió hacia la iglesia y gritó, la herencia de Sofía no es real. Esperanza Vázquez era mi tía abuela. Ella nunca habría dejado su fortuna a una extraña. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos se dirigieron hacia Sofía, quien salió lentamente de la oficina del padre López. El señor Martínez la siguió, llevando consigo la carpeta de documentos legales. Su expresión era serena, como si hubiera estado esperando exactamente esta revelación. Señorita Ruiz, dijo el abogado con voz tranquila pero firme, es cierto que Esperanza Vázquez era su tía abuela. También es cierto que usted era su heredera original. Hizo una pausa dramática mientras Patricia sonreía triunfalmente a pesar de sus circunstancias. Sin embargo, lo que usted no sabe es que su tía cambió su testamento hace exactamente 8 meses, después de descubrir sus actividades criminales. La sonrisa de Patricia se desvaneció instantáneamente. El señor Martínez continuó, la señora Vázquez había estado monitoreando las finanzas de la familia durante años. Cuando descubrió que usted estaba involucrada en fraude, no solo la desheredó completamente, sino que específicamente eligió a Sofía como su nueva heredera precisamente porque representaba todo lo que usted no era, honestidad, bondad e integridad. Carmen soltó un grito ahogado y abrazó a su hermana. Sofía, esto significa que la herencia es completamente legítima. Y que Patricia acaba de confirmar inadvertidamente que todo es real. El giro final llegó cuando el agente principal se acercó a Sofía con una sonrisa. Señorita, hay algo más que debería saber. La señora Vázquez había estado trabajando con nuestro departamento durante meses, proporcionando información crucial sobre las actividades de su sobrina nieta. Su herencia incluye una recompensa federal significativa por ayudar a resolver este caso de fraude millonario. Mientras Patricia y Ricardo eran finalmente escoltados hacia los vehículos policiales, Sofía se encontró rodeada por su familia y amigos verdaderos. La iglesia que había sido el escenario de su mayor humillación se había transformado en el lugar donde había descubierto no solo su libertad, sino también un futuro que nunca había imaginado posible. El destino, después de todo, había tenido planes mucho más extraordinarios de los que cualquiera podría haber anticipado. 6 meses después, Sofía se encontraba en la oficina ejecutiva que antes había pertenecido a Patricia, revisando los informes financieros de la empresa de seguros que ahora dirigía. La transformación había sido extraordinaria, no solo en términos de su situación económica, sino en su propia confianza y visión del futuro. La empresa, una vez manchada por el fraude, ahora operaba con una transparencia total y había recuperado la confianza de sus clientes bajo su liderazgo ético. La herencia de la señora Vázquez había resultado ser aún más sustancial de lo que los abogados habían revelado inicialmente.
Además de la empresa de seguros, Sofía había heredado propiedades inmobiliarias, inversiones diversificadas y un fondo benéfico que la anciana había establecido para ayudar a jóvenes emprendedores de bajos recursos. Pero quizás lo más valioso había sido la carta personal que Esperanza Vázquez había dejado para ella, explicando que había visto en Sofía el tipo de persona que ella misma había sido en su juventud, alguien que ayudaba a otros sin esperar nada a cambio. Carmen había dejado su trabajo anterior para unirse a Sofía como directora de operaciones, y juntas habían implementado programas de becas para estudiantes necesitados y un fondo de emergencia para empleados que enfrentaran dificultades financieras. La madre de Sofía, inicialmente abrumada por los cambios, ahora trabajaba como coordinadora del programa de voluntariado corporativo, canalizando su instinto maternal hacia ayudar a familias en crisis. El juicio de Ricardo y Patricia había concluido 3 meses atrás. Ricardo había recibido una sentencia de 12 años por su papel en el fraude, aunque había cooperado con las autoridades proporcionando información adicional sobre otros esquemas similares. Patricia, como la mente maestra de la operación, había sido sentenciada a 18 años sin posibilidad de libertad condicional temprana. Durante el juicio, se había revelado que habían defraudado más de $3 millones a lo largo de 2 años. La pequeña iglesia donde había comenzado esta historia extraordinaria se había convertido en un lugar especial para Sofía. Había establecido un fondo permanente para mantener el edificio y había contratado al padre López como capellán corporativo para proporcionar apoyo espiritual a los empleados que lo necesitaran. Cada mes, organizaba eventos comunitarios en la iglesia, creando un espacio donde las personas podían conectarse y apoyarse mutuamente. En las noches tranquilas, cuando reflexionaba sobre todo lo que había pasado, Sofía a menudo se maravillaba de cómo un día que había comenzado como el peor de su vida se había transformado en el punto de partida de una existencia que nunca había soñado posible. La traición de Ricardo, aunque dolorosa, había sido el catalizador que había revelado su verdadero destino. El anillo de compromiso que había dejado caer en el altar de la iglesia nunca había sido recuperado. El padre López le había contado que había rodado hasta perderse bajo una de las bancas, y ambos habían decidido dejarla allí como un recordatorio de que a veces las pérdidas más dolorosas son en realidad liberaciones disfrazadas. Sofía había aprendido que el destino no siempre llega de la forma que esperamos, pero cuando llega, puede transformar completamente nuestras vidas de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Su historia se había convertido en inspiración para muchas personas que enfrentaban sus propias traiciones y desilusiones, demostrando que los finales realmente pueden ser nuevos comienzos extraordinarios.